Boulos, dime si lo estoy diciendo mal. Guillem. Claro, como Guillermo, pero Guillermo. Líder social del movimiento de trabajadores sin techo, político brasileño. Guillerme. Así, Guillerme, ahí sí me salió mejor, ¿no? Viniste a ver lo que pasaba en Chile, te invitaron, pudiste reunirte con algunas personas. Cuéntanos de tu viaje a nuestro país. Bueno, primero, buenos días a quien nos acompaña. Buenos días, Hassan, Alejandra, Daniel. Un placer, un gusto inmenso estar aquí. Yo he venido como parte de una delegación internacional invitada por la campaña de Boric y junto con mis compañeros de PSOL de Brasil para acompañar esta segunda vuelta y felizmente con una victoria importante, no solo para Chile, sino para el continente latinoamericano, y también trocar impresiones con compañeros del Frente Amplia, del Partido Comunista, de la coalición de Boric. O sea, estuviste en la reunión del sábado entonces. De la reunión del sábado con la gente del Frente Amplio. Sí, yo no fui, tenía que ir. Yo estaba allá. Yo no pude ir, pero estaba invitado también. Qué bien. Ahí está. Sí, ya sé dónde. Sí, estaba gente de la Cámpora, Argentina, estaba gente de Brasil, de Europa, sí, estábamos invitados. Eso como está muy bien porque en el fondo los distintos grupos de pensamiento similares a nivel mundial y con gente joven como tú, se están empezando a organizar, y eso lo encuentro yo muy bueno en términos de alianzas y de pensamientos similares a nivel del mundo. Qué bueno. No pude asistir, pero estaba invitado, sí. Es interesante porque después de la pandemia, siento que más que nunca tenemos que empezar a funcionar de una manera más global, ¿verdad? Y especialmente en Latinoamérica, que somos países que tenemos presidencialismos, ¿verdad? Muy claros, digamos. Nos cuesta un poco trabajar unidos y unidas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú la importancia del triunfo de Gabriel Boric de ayer? Mira, yo creo que es importante por dos puntos. Primero, por la victoria de Boric, y segundo, por la derrota de Kast. Es el mismo, pero son dos puntos diferentes para el continente. Porque la derrota de Kast creo que representa una baja del ciclo de extrema derecha que estamos viviendo en Brasil, sobre todo con Bolsonaro, que está también perdiendo apoyo social a cada día. Hoy, por ejemplo, por las encuestas, Lula ganaría en la primera vuelta, a construir una ventaja muy importante. Entonces, la derrota de Kast creo que saca un poco el oxígeno de esta ola de extrema derecha. Y la victoria de Boric tiene un aspecto especialmente importante porque es también la victoria de una generación. Es la victoria de una generación que ha tomado las calles aquí en Chile con el estallido, de una generación de una izquierda renovada que pone otras pautas muy importantes, como el tema ambiental, como el tema del feminismo, claro, del LGBT, y que también tiene una perspectiva internacional. Hay un ciclo de renovación de la izquierda en el mundo, en América Latina, y el triunfo de Boric es el primer triunfo de esta nueva izquierda en el continente. Y podríamos decir que el primer triunfo también a las noticias falsas y los discursos de odio, ¿no? Sí. Hassan. Sí, hola. Lamentablemente yo vengo acá para hacer aguafiestas. ¿Pero cómo? ¡Como siempre! Es que, a ver. Los ingleses son así. Los ingleses somos así, es cierto, me encanta estar equivocado. Al final yo soy la voz de pesimismo, y cuando los eventos sobrepasan mis expectativas, estoy pero de lo más contento que hay. Bueno, siempre es maravilloso eso, para un pesimista, estar equivocado. Pero quiero hacer un pequeño análisis de una cosa que tiene que ver con la comparación entre Chile y Brasil. Porque se ha hablado harto de esto, ¿no? De la diferencia entre lo que ocurrió en Brasil
con la victoria de Bolsonaro cuando Fernando Haddad habló precisamente del poder de la esperanza por sobre el miedo, que apeló también a temas tan fundamentales como el feminismo, y al final la campaña de Gabriel Boric tenía mucho de eso. Ocupó el mismo lenguaje, la esperanza tiene que vencer el miedo, que acá es una victoria para todas las mujeres, pero funcionó esta vez y no funcionó en el caso brasileño. Y eso es mi advertencia, mi preocupación, que en el caso brasileño hay un efecto incumbente que es fundamental, ¿no? Hay un efecto donde el PT estaba gobernando, ¿cierto? Que había gobernado tanto con Lula como con Dilma, y mucho de la victoria de Bolsonaro tiene que ver también con cierto hastío, cierto cansancio del pueblo brasileño con los años de gobierno del PT. Y eso impulsó la victoria de Bolsonaro, además de la campaña de las noticias falsas. Acá no tenemos un gobierno de centro-izquierda, tenemos un gobierno de derecha. Entonces el efecto incumbente, todo el rechazo contra Piñera, da un fuerte impulso para la campaña de Boric. Y es en gran parte por eso, creo yo, que ha ganado. Pero la maquinaria coordinada de la instalación de noticias falsas, la campaña de la ultraderecha de meter ataques contra personas específicas que son símbolos de una visión más progresista, sobre todo ataques contra mujeres, está todo instalado. Se ha logrado derrotar en esta pasada, sí, pero acá todas las condiciones están dadas precisamente para su derrota. Tanto por el tema del efecto incumbente, porque tenemos un presidente de derecha, entonces es difícil para un candidato de derecha presentarse, y también por toda la movilización social de 2019. Entonces, en estas condiciones casi perfectas, se ha logrado frenar un poco las noticias falsas, pero me preocupa mucho que eso solamente por esas condiciones favorables y no porque tenemos mecanismos para frenar, como diseñados de este progresismo para frenar esas cosas. Entonces te quería preguntar por la experiencia brasileña durante el gobierno de Bolsonaro, de tratar de montar mecanismos para defenderse y para remontar ese poder. Porque yo creo que lo vamos a necesitar, porque la campaña de noticias falsas no va a desaparecer, sino que va a aumentar cuando asuma Gabriel Boric. Es verdad, Rosa. Es verdad que el tema no solo de las noticias falsas, sino de un conjunto de procedimientos, de intervención en redes sociales, de procedimientos sucios, podemos decir así, de la extrema derecha. Exacto. Ellos permanecen después de las elecciones. En Brasil, Bolsonaro ha ganado y ha armado algo como se llama el gabinete del odio, ¿no? Con dinero público incluso, ¿no? Hay sospechas, hay investigaciones de la fiscalía, todo eso, que mantiene su esquema de noticias falsas, mantiene su esquema de disputa, ellos lo llaman una guerra cultural, ideológica. Este punto es muy importante porque en Brasil... Les gusta armar guerra, les encanta armar guerras contra su propio pueblo. Sí. Es lo que hace a todo tiempo, sí, ¿no? Hacer esta división. Bolsonaro, por ejemplo, nunca ha tomado posesión como presidente de Brasil. Permaneció siendo como que un jefe de facción, ¿no? Se comporta así, como un jefe de facción, abre para los suyos. Y si por un lado eso le saca un apoyo de un sector que fue con él por la razón que hablaba Gasset, que es por un cansancio, por un sentimiento de rechazo a la política, y él se vendía como alguien desde afuera de la política, quería cambiar el sistema, porque ese es un punto, la extrema derecha internacional se apropia de un discurso antisistémico. Creo que con Cast aquí se pasó lo mismo, ¿no? Se intenta decir que es desde afuera del sistema, que va a cambiar el sistema, pero lo que Bolsonaro ha hecho en relación a eso es lograr organizar su base social. Entonces hoy hay un bolsonarismo que
si Bolsonaro pierde las elecciones en el próximo año, como lo indican todas las encuestas, este bolsonarismo permanece en la sociedad y permanece organizado y permanece activo. Así como creo yo que este movimiento ideológico de extrema derecha que ha organizado Kast en Chile no va a cesar, desaparecer, porque Kast ha perdido las elecciones ayer. Para nada. Entonces, ese es un punto muy importante que estamos atentos en Brasil para el combate. A mí me parece ahí dos cosas, que es muy interesante de lo que tú planteas, que tiene que ver primero con que, a ver, Boric gana de una manera contundente, pero ese triunfo no es solo el triunfo de esta guerrilla cultural que tenemos entre, no sé, por ejemplo, los medios independientes y los medios hegemónicos, sino también el triunfo de haber salido a la calle, como lo hizo Daniel, por ejemplo, todos los días en la mañana ir a pararse al metro, o como lo hicimos otras, tocando puertas y conversando con la gente. Creo que ese trabajo del que tú hablas, en que se organiza tan bien la extrema derecha, ¿no es cierto? Porque se organizan a través de incluso religiones, ¿no? Se meten ahí entre medio, no lo tenemos que perder. Es un trabajo que ya comenzamos y no puede parar, en el fondo. Y yo creo que esa es una gran lección que tenemos que sacar en el continente completo de este triunfo de Gabriel Boric. No fue solo un triunfo que se dio en la esfera de los medios de comunicación o en las redes sociales, que sí también se dio ahí, pero se dio mucho también en eso que tú estás explicando, en esa organización social, que es entrar en el territorio mismo y desde ahí, desde abajo hacia arriba, lograr el triunfo, digamos. Yo creo que esta es una lección, incluso para la izquierda. Pepe Mujica tiene una frase que me encanta muchísimo. Él dice, como que una autocrítica, no solo a su gobierno, sino al ciclo de gobiernos progresistas de la primera década del siglo en América Latina. Dice él, nosotros formamos consumidores, pero no formamos ciudadanos. Esto fue un error, que es una disputa de valores, una disputa del trabajo de bases. Una parte de la izquierda se ha alejado del pueblo, de las periferias, de los barrios, porque se ha como que se ilusionado un poquito con la institución y con esta batalla institucional. Y yo creo que esta lección, yo no consigo mirar la victoria de Gabriel Boric sin el estallido de 2019. Fue un proceso desde abajo, fue un proceso social orgánico. Absolutamente. Y tanto es así, Guillermo, que para esta segunda vuelta la gente volvió a los cabildos que habíamos hecho en un principio, porque la gente se asustó con que llegara la extrema derecha y se volvió a reunir, autoconvocarse, como lo hicimos para el despertar social. Es muy sintomático que muchas organizaciones que habían bajado un poco su nivel de organización después de la primera vuelta, incluso después de la pandemia que fue tan dura, se autoconvocaron nuevamente por Boric. Es una cuestión, y mira, yo lo había notado y tú lo dijiste, quería comentarlo. Yo creo que en el mundo entero, porque en Francia también hay peligro de la extrema derecha y en Italia también, ¿cierto? En todos lados está el peligro de la extrema derecha. Pero en mi opinión, la extrema derecha se combate con educación y cultura, educación cívica. Al final del día, si una persona no sabe qué es lo que implica que hay un señor que dice que queremos que se vayan los inmigrantes, queremos hacer zanjas acá para que no pasen, y pone ideas como la bandera, etcétera, y no instruye de qué significa estar en una sociedad, qué significa la política, qué significa que se vote una ley para un lado o para otro, porque en el fondo sí, no hacen nada los parlamentarios. Perdón, ese parlamentario puede votar a tu favor, o a favor de la sociedad completa, o a favor de bajarle los impuestos a los empresarios. ¿Tú no lo entiendes? Bueno, yo te lo explico. Si le bajan los impuestos a los empresarios, eso implica que va a haber menos plata para las labores sociales, etc. Eso no se entiende, y eso hay que educar. Y yo creo que una grave falencia, no solamente en Latinoamérica, Guillermo, pero te lo digo en español, Guillermo, sino que yo creo en todos lados, es que hay poca educación. Yo creo que los gobiernos, en general, en mi opinión, y esto es un mensaje también para Gabriel Boric en términos de la constituyente, hay que insistir mucho
en lo que se está haciendo. ¿Qué significa? ¿Qué significa que haya tres poderes del Estado? Desde lo más básico. ¿Qué significa que lo que hace un poder, que hace tal poder? ¿Qué significa cuando un Estado toma una política social versus otra? O sea, en las poblaciones en Chile no se entiende que haya tres poderes del Estado, por ejemplo. No se sabe. ¿Quién es el presidente? Piñera. ¿Y qué más hay? Y no se sabe. No hemos hecho ese trabajo después, además, en Chile, después de la dictadura, que la política es lo más cochino, política comunismo, porque es lo mismo. ¿Me entiendes? Yo creo que eso, no solamente en Chile, que lo que tú dices es muy cierto, acá nos autoconvocamos y lo que dice de que estamos formando consumidores, nos quedamos en el mensaje, por lo menos en Chile, nos quedamos en el mensaje de Pinochet que siguió esos 30 años. Aquí solamente nos preocupamos de los consumidores y no de los ciudadanos, pero absolutamente sí, Pepe Mujica tiene toda la razón. Y mientras sigamos en esa política, el peligro, como dice Hassan, va a estar. Va a estar permanentemente ese peligro de que seguimos formando consumidores y dándole derechos, pero sin formar. Bueno, el tipo el día de mañana no le gustó algo y se va a ir para la extrema derecha sin pensarlo mucho porque no va a entender cuál es la diferencia entre un tipo que te está diciendo quiero derechos sociales y el otro los extranjeros y no sé qué, no sé cuánto. No sé qué piensas. No, es verdad, es verdad. Creo que muchas veces la derecha ha ganado la batalla de las ideas ideológicas por, no sé cómo se habla aquí, por WO, cuando el equipo no entra en campo, ¿no? Cuando la otra equipo no entra en campo. Por descarte. Sí. No, por Walkover. claro, Walkover. Sí. Walkover. No presentación. Sí, Eso eso es, Sí. porque nosotros no hicimos esta lección básica. Y ¿qué es esto que decía? En Brasil se pasa lo mismo. Las personas muchas veces no saben de los tres poderes, de la responsabilidad de cada uno, una educación política elementaria y que la derecha juega con la ignorancia. ¿No? La extrema derecha en particular juega con la ignorancia. Pero yo soy un poco más optimista que Hassan. Yo lo soy porque yo creo que sí, las noticias falsas van a permanecer y tienen en esa desinformación un campo fértil, pero también las personas ya vivieron eso una vez, por lo menos en Brasil ya vivieron, la elección de 2018 fue marcada por eso y no se vive tan fácil por la segunda vez del mismo modo. Y es lo que pienso. Y creo que el declinio de Bolsonaro, mismo con la máquina que tiene hoy, la máquina ideológica y la máquina del Estado, y aún así hay un declinio fuerte de popularidad, creo que apunta para este camino. Hay un amigo brasilero, se llama Frei Beto, que tiene también una frase que lo dice: dejemos el pesimismo para tiempos mejores. Estos tiempos exigen optimismo de acción. Nosotros tenemos una comunidad muy grande que nos escribe a través de distintos medios y hay uno que tenemos un grupo de Telegram y una persona que se hace llamar Tejedora te escribe y dice: el análisis no puede obviar que en Chile, a diferencia de otras democracias en que ascendió la ultraderecha, hubo un estallido. Ese estallido reactivó el tejido social. Y ese tejido social yo creo que el que no debemos perder, ¿no? No, por supuesto, yo creo que esta es toda la diferencia, ¿no? Hubo una movilización social muy fuerte y que ha permitido las condiciones para que esta generación política llegue al poder, tanto en la constituyente. Yo me sorprendía también hablando con diputadas y diputados constituyentes muy jóvenes, ¿no? También es efecto de eso, ¿no? De hecho, soy de los más viejos. O sea, ahí hay dos cosas. Bueno, una de las columnas que este fin de semana fueron más leídas justamente habla de eso, porque es una persona que tiene exactamente mi misma edad, 46 años, un escritor chileno que es bien famoso, se llama Alejandro Zambra, sí. Y él dice: me acabo de dar cuenta que voy a votar por una persona menor que yo y espero que eso se mantenga en el tiempo. Eso es interesante lo que tú planteas, que gente cada vez más joven está llegando a puestos de poder.
Sí, así es. Y mira, gente cada vez más joven y gente que logra hablar también con la juventud, porque traer la juventud para la política creo que es uno de los grandes desafíos. Mira, en el último año yo fui candidato al alcalde de São Paulo, que es la mayor ciudad de Brasil, y fuimos a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta hubo un corte generacional increíble. No hemos ganado las elecciones, pero yo he perdido de 70% contra 30% entre los con más de 60 años. Ah, claro. Perfecto. Y hemos ganado de 65 a 35 entre con los menos de 25 años. Entonces, y eso no es solo en Chile, eso no es solo en Brasil, hay un corte generacional de una juventud que viene con expectativas, con esperanzas, con una visión de futuro, que no acepta determinadas cosas que fueron aceptadas por generaciones anteriores y que viene con una perspectiva de radicalidad. Y encantar esta juventud para la política, reencantarla para la política, es una tarea clave de estos tiempos. ¿Habrá algo también en el tema de las redes sociales? En cómo también los jóvenes, las jóvenes saben manejar las redes sociales y no se dejan seducir tanto por las noticias falsas. ¿Habrá algo de eso? ¿Y hay alguna lección que pueda sacar Brasil de estas elecciones chilenas para combatir las fake news de Bolsonaro y su entorno? Mira, yo creo que lo que las elecciones chilenas dicen a Brasil es que es posible. Sí. No, creo que es un mensaje, más que una elección, es un mensaje. Es posible. Claro. Ellos no son invencibles. No, por más que tengan instrumentos poderosos. Al final, Antonio Gramsci, ¿no? Hablando del optimismo y pesimismo, dice optimismo de la voluntad, pero pesimismo del intento. Acá hay un tremendo optimismo de voluntad, definitivamente después de esta tremenda victoria de Gabriel Boric, que nos pone todos muy felices, y lo más probable es que se va a replicar en Brasil con una tremenda victoria de Lula. Ahora, la parte pesimista de eso es decir que es un reflejo natural de un efecto de péndulo. Sí. Porque el momento en que uno tiene un gobierno de derecha, es mucho más fácil para la izquierda hacer la contraparte. Entonces, después de los años desastrosos de Bolsonaro, va a ser bastante más fácil para el PT volver al poder, porque está evidente el desastre que hizo Bolsonaro en todo sentido en la gestión en Brasil. El problema es que para la gobernabilidad posterior a ganar esas elecciones, con todo el aparataje instalado de sabotaje, efectivamente, de hacer muy difícil gobernar bien. Uno puede ganar elecciones porque la derecha deja la escoba, como decimos en Chile, no, como la derecha hace una tan mala gestión que el electorado rechaza su gobierno. Pero cuando gana la izquierda después de esa mala gestión, hacerlo bien es más difícil porque la derecha toma control del relato. Por eso quería volver al punto que mencionaste que me interesó mucho del gabinete del odio, de cómo instalan esa base organizada que fue el trumpismo en Estados Unidos, el bolsonarismo en Brasil, lo que acá es una especie de neopinochetismo que es súper fuertemente instalado. Y al final me preocupa el caso chileno, porque durante la primera vuelta uno de los financistas más importantes de Kast dijo, Nicolás Ibáñez dijo, no nos interesa ganar esta elección. Quizás gana Gabriel Boric, vamos a hacerle la vida imposible y después con el desastre económico vamos a llegar nosotros. Es muy difícil cuando hay instalado este aparato de poder explicar con altura de miras al público lo que está haciendo en la dura lucha para tratar de hacer una buena gestión con toda la complejidad económica que nos viene y todos los demás. Yo estoy casi seguro que gana Lula. Lo que preocupa es cómo va a poder hacer una buena gestión. Y en eso quería insistir, en el tema del gabinete de odio y cómo el PT como institución, porque acá estamos hablando de una crisis de partidos políticos, son los partidos políticos muy deteriorados que les ha costado hacer la educación que menciona Daniel, ¿no? Esto es
es que no solamente puede ser la movilización en la calle, que mencionó la Alejandra, que es súper importante, sino tener esa educación como la contraparte, y es en la educación que nos está costando, y es en la institucionalidad de los partidos que la comunicación con el público está costando. Entonces quería preguntar específicamente por la estructura del PT y cómo se está reconstituyendo en todos estos años de bolsonarismo. Claro, eso es un límite, tiene toda razón, Hassan, porque lo que Bolsonaro ha hecho en Brasil es un proceso de destrucción en todos los niveles, de una destrucción de la institucionalidad. El presidente que gana, y esperemos que sea Lula, va a enfrentar una relación con el Parlamento más viciada do que nunca. Bolsonaro ha inflacionado el precio de la gobernabilidad en Brasil, precio literalmente, porque se habla con... Es un populismo. Sí, es una relación fisiológica. Se ha destruido también algunas políticas sociales que fueron hechas durante el gobierno del PT, como el propio Bolsa Familia, como la política de inversión en educación, todo eso se ha destruido. Entonces, se va a tener la necesidad de un proceso de reconstrucción y en un momento muy peor de lo que fue cuando Lula ganó por la primera vez en 2002. Peor porque la herencia de Bolsonaro es más pesada, pero peor también porque la situación internacional es otra. Sí. En aquel momento había un crecimiento económico internacional, China creciendo a 2 dígitos, con el precio de las commodities alzado. Hoy el escenario es distinto, entonces se va a necesitar incluso de más osadía, porque en aquel momento Lula ha podido garantizar derechos sociales, políticas públicas, sin necesitar enfrentar los grandes privilegios, porque había un margen de maniobra. Exactamente. Hoy, para poder hacer las mismísimas políticas, retomar estas políticas, va a tener que enfrentar privilegios, por ejemplo, con el tema tributario, con temas porque si no, no hay plata. Nos pasa lo mismo. Sí. Yo creo que nos pasa más o menos igual, ¿no? Voy a preguntar algo. Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero hay un elemento que en Brasil se dio y que acá no se ha dado, por lo menos porque no tan claro, que fue también porque hay una nueva generación acá, que es el tema de la corrupción. Yo no quisiera, Guillermo, que lo evadiéramos, porque yo, si bien es cierto, pienso que lo de Dilda fue una traición, lo que le hicieron, fue un acto... no sé, a mí no me gusta porque creo que fue inventado, que no hubo realmente, o sea, fue todo corrupto, incluso Moro después lo pusieron ministro, o sea, ya es como de manual la carajada, digamos, lo que le hicieron. Pero sí hubo un problema con la corrupción, que la gente se cansó, no solamente se cansó de la política, y ahí es donde quiero llegar al fondo. ¿Qué pasa si un presidente, un gobierno, no lo hace tan bien porque no tiene los medios económicos? No lo hace tan bien porque el mundo está económicamente difícil, porque no tiene todos los elementos para implementar las medidas sociales, pero no es corrupto. La gente le podría creer igual. Yo en ese sentido... Bueno, pero es que eso es lo que estoy tratando de poner sobre la mesa. O sea, algunos pueden pensar que no, si económicamente no rinde, aunque sea lo más limpio del mundo, para afuera. Sí. Bueno, puede ser que no sea así, puede ser que la gente puede decir, ¿sabes qué? No ha sido lo mejor porque también conocemos lo que pasa afuera, pero aquí no hay corrupción. En los partidos de Chile, en Chile específicamente, la gente tiene asociada la política, los partidos políticos, con, no sé si directamente con corrupción, pero sí con privilegios enormes en favor de algunos pocos que se supone que hacían un cambio, ¿no? La Concertación traía un cambio después de la dictadura, traía las manos limpias, y eso lo haría mantenerse porque traía la libertad, traía etcétera, etcétera. Pero la Concertación se fue cayendo también en procedimientos de amiguismo, clientelismo, algo de corrupción, etcétera. Entonces al final la gente dijo, ¿sabéis qué? Tiene los sueldos más altos, no se los bajan, siguen con su amiguismo, no les creo nada. Yo no sé esa relación entre quizás no hacer las cosas tan bien, y mira lo que estoy diciendo, pero sí mostrarte siempre
imperturbable, duro, con el amiguismo, con el clientelismo y con la corrupción puede hacer una diferencia. Que en Brasil existió esa corrupción, ¿no? Sí, por supuesto, y en Brasil lo existe estructuralmente. Mira, el sistema político brasileño es un sistema abierto hacia la corrupción por la influencia de las grandes corporaciones privadas, desde la financiación de las campañas electorales hasta los lobbies en el gobierno, todo eso. Entonces, es una relación viciada. Y en mi perspectiva, y ya lo he dicho directamente a Lula, a Dilma, el error del gobierno del PT fue no tener planteado, ponido en la agenda pública una reforma política para que el sistema político brasileño se cambie y se torne, porque ¿cuál es el mayor antídoto para estas relaciones viciadas del público con el privado? Es la participación social. Sí. ¿No? Es tener un sistema con mayor participación social, más permeable, más abierto a los de abajo, la transparencia, todo eso. Y Lula, con la fuerza que tuvo en su primer mandato, en su segundo mandato ha salido con 80% de aprobación, tenía fuerza para poner en la agenda pública, por más que no tenía mayoría solo en el Congreso, pero poner el tema de la reforma política. Y creo que esta es una cuestión que va a volver. Va a volver porque no es de un partido, no es de un presidente. El sistema está abierto a la corrupción. Pero entonces, si no hace un cambio al sistema, va a tener siempre esta descalificación de la política y la percepción de las personas de que políticos son privilegiados, políticos quieren lo mejor para sí mismo y no para la sociedad, porque así funciona el sistema. Tenemos que cambiarlo. Y de hecho, yo creo ahí que yo soy concejala también, entonces desde los gobiernos locales eso se nota demasiado, cómo el sistema está hecho para la corrupción. Es impresionante lo que tú estás diciendo. Efectivamente, yo como ya para ir cerrando, es que el comentario de Daniel me gustó porque iba justo hacia donde yo quería llevar a Guillermo. Guillermo, que tiene que ver con los medios de comunicación. Me dijeron que te dijera Guille mejor porque era más fácil Guille. Que es como nosotros le resumimos a los Guillermo. ¿Cómo los medios de comunicación, cómo son en Brasil también? ¿Son muy parecidos a los chilenos en el sentido de que la mayoría está más cerca del poder empresarial que de las personas? Sí, en Brasil incluso, no sé cómo se pasa aquí en Chile, la forma de la concentración, pero en Brasil es una concentración en un grupo, que es la Globo, la TV Globo, que tiene televisión, tiene radio, tiene periódico impreso, tiene sus sites. Entonces es un grupo oligopólico que detiene la mayor parte de los medios de comunicación en Brasil. Y dan teleseries casi todo el día. Sí. Algo positivo tiene que tener. En el Globo, Globo dan muchas teleseries. Sí. Tienen muchos medios. Ahora, una cosa también que es una característica de Brasil que ocurre, que es increíble, es que algunas de las emisoras locales, no sé cómo se habla aquí, de estas grandes redes, sea de Globo como de las otras, son controladas por políticos locales. Sí. ¿No? Sí, son dueños, familias de políticos son dueños directamente de la emisora de comunicación de radio, claro, en su estado, en su local. Entonces es peor. ¿Cómo claro se reforma de los medios? ¿Cómo se reformaría eso? Y tú hablaste también de reformas políticas. ¿Cuáles serían esas reformas si tenías que escoger 3? Mira, en el sistema político, yo te diría, primero, la prohibición de la financiación privada de las campañas electorales. Ese es un punto clave. Segundo, se prohibir la porta giratoria. ¿Qué es la porta giratoria? Es cuando un grande empresario de la salud privada
se convierte en ministro de Salud. Y un gran banquero se convierte en ministro de Hacienda, Economía. claro. En Brasil, hoy el ministro de Economía de Bolsonaro fue un dueño fundador de un banco. Entonces, esta puerta giratoria hace una promiscuidad de intereses públicos y privados que es inaceptable. Y tercero, un sistema de participación popular con plebiscitos y con medios de participación permanentes. ¿Iniciativas populares de ley, por ejemplo? Sí, iniciativas populares de ley, pero no solo. Por No, ejemplo, no, sí, plebiscitos dirimentes, plebiscitos revocatorios de autoridades, por ejemplo, también podría ser. También, y comisión temática. Por ejemplo, en Brasil se ha formado, pero nunca tuvo un poder deliberativo. De hecho, el Consejo de Habitación, el Consejo de Educación, el Consejo de Salud, donde hace parte la sociedad como un todo. Pero si estos consejos tienen un poder deliberativo, ¿cuál es el tema? El tema es que democracia no se limita a ir a las urnas a cada 4 años para elegir nuestros representantes. Este es un concepto vacío de democracia. Absolutamente. Es lo que estamos conversando en la constituyente, efectivamente. Sí, eso es clave. Y la constituyente está cambiando eso también, ¿eh? Sí. Y eso es muy bonito. Sí. Y en el tema de la democratización de los medios, mira, no necesitamos ir tan lejos. Yo me acuerdo cuando Cristina ha ponido en pauta la democratización de los medios en Argentina. Hubo una crítica muy fuerte, censura, dictadura. Daniel Jadwe lo puso acá también, Daniel Jadwe, el candidato comunista. Ya. Y ahí cuando lo ha podido, mira, nuestro ejemplo fue la regulamentación de Estados Unidos e Inglaterra. Esto es el ejemplo, porque es una regulamentación económica. Todos los sectores económicos tienen regulamentación. ¿Por qué las corporaciones de media no pueden tener reglamentación? No es regulamentación de contenido, no es decir lo que puede, lo que no puede hablar, no es censura. Exacto. Esta es una desinformación del debate, ¿no? Es una regulamentación económica sobre todo. ¿A quién responde ese medio de comunicación? Claro. Y que eso quede súper claro también. Y que no haya esa horizontalidad que tú dijiste, que Globo tenga medios de prensa, radios, televisoras. Y bancos. Integración. No se puede tener la propiedad cruzada. Exacto. No. La propiedad horizontal, que en Chile se da muchísimo. O sea, el mismo dueño del Banco Chile es el mismo dueño de Canal 13 y es el mismo dueño de una clínica y una FP y una ISAPRE. Entonces, al final son dueños de todo el país. Se pierde la independencia Se completa. pierde completamente, absolutamente. Y la comunicación tiene que ser encarada como un derecho derecho humano. Eso es. Por Eso es. Necesitamos que quede en la constituyente. Estamos ¿ok? poniendo. Estamos poniendo. Tome nota, por favor, Daniel. Ya, tomo nota. Oye, ha sido un placer conversar contigo. Sabemos que te tienes que ir ya al aeropuerto. Sí, ya vuelvo a Brasil. Y hiciste un alto aquí en La Voz de los que Sobran. Y te queremos agradecer porque creemos que es lo que queremos hacer nosotros desde hoy en adelante. Sabemos que nos va a tocar mostrar lo que está pasando realmente en el gobierno de Gabriel Boric, a diferencia seguramente de lo que harán los demás medios de comunicación. Seguirán usando esa táctica un poco sucia, ¿no? De utilizar las mentiras, ¿verdad? Los discursos de odio, instalarlos de cierta manera, visibilizarlos. Y necesitamos en eso, en esa desactivación de las mentiras, estar unidos los países. Creo yo que es muy importante esta conversación que hemos tenido hoy, porque nos sirve a nosotros acá en Chile, pero nos sirve también esta relación, además siempre fluida que hemos tenido con Brasil, ¿no? Siempre hemos tenido una muy buena relación bilateral, así que... Salvo en el fútbol. No, incluso en el fútbol diría yo, como que tenemos un enemigo común, No, que es Argentina. pero ellos son nuestra bestia negra. Eso es. Los brasileños son nuestra bestia negra. Así que eso, la verdad es muy, muy importante para nosotros que te hayas dado el trabajo de venir y este tiempo de estar con nosotros. Te queremos agradecer muchísimo. Muchas gracias. Haber pasado por aquí por La Voz de los que Sobran. No, agradezco yo porque
para mí fue muy, muy importante y cuando me dijeron incluso la historia de la voz de los que sobran, por qué tiene este nombre y el enfrentamiento que hicieron, quiero saludarlos por eso, porque eso necesita coraje, eso necesita no ceder al camino más fácil. Entonces, para mí es un gusto inmenso poder estar aquí hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Y buena vamos a suerte estar- con la elección. Eso, vamos a estar atentos a lo que suceda con mi amigo Guille, que ahora sí le vamos a decir en adelante, líder social del Movimiento de Trabajadores Sin Techo y además, bueno, un tremendo político que sabemos que tienes mucha carrera por delante, así que te deseamos lo mejor, que te vaya muy bien. Gracias.